Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? A ver. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Ya. Buenas noches. Natalie, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas, Natalie? ¿Katy? Vamos a ver este chat. Buenas noches, doctor. Sí, se lo escucha. Excelente, gracias. Entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. De todas maneras lo he abierto para que de repente algún doctor por ahí se anime a recordar un poco. Estamos con la vista de nuestra facultad de odontología de la Villarreal, acá en la parte posterior. Me he transportado digitalmente a la facultad y he ido con gente para sentirnos un poco más en familia el día de hoy, ¿no? Como ha sido, vamos ahora sí a silenciar. Ahí está, aunque todos ustedes son bien calladitos, perfecto. Vamos a conversar un tema que ha sido sugerido por todos ustedes y que me han dado la yema del gusto, porque es una cosa que a mí más me encanta, que es la parte de la clínica, ¿no? El aspecto clínico es muy importante en estos tiempos. Sepan ustedes que a nosotros los que tenemos más años en la profesión, nos preocupa tremendamente que se esté perdiendo la clínica en la consulta, ¿no? Como nos estamos digitalizando a tal punto que a veces pensamos que la tomografía, que el radiovisiógrafo, o todos los elementos, los escáneres, ¿no? Qué sé yo, todos los equipos que utilizamos tanto para diagnóstico como para tratamiento pasan a ser más importantes que la clínica, ¿no? Y eso yo creo que es algo que no debemos de perder. Entonces yo los felicito por haber escogido este segundo tema, ¿no? Que como ustedes bien están viendo ahí, dice orientaciones básicas en el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico clínico, en este caso, previo a la cirugía. Entonces el día de hoy vamos a ver pocas radiografías, casi ninguna tomografía. Para eso vamos a ver otra clase en especial para tocar ese tema. Ahora vamos a enfocarlo todo desde el punto de vista clínico, ¿no? Es decir, aquello que nosotros vemos a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, para hacer un buen diagnóstico, recordarán que es necesario tener en cuenta algunos principios, ¿no? No basta aquí con ver la tomografía, con ver la radiografía, con ver el modelo de estudio que esté montado en articulador, semiajustable, qué sé yo, sino que es muy importante tener en cuenta algunos de estos elementos, si no todos, al momento de evaluar por primera vez al paciente antes de programarlo para la cirugía. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta las técnicas de interrogatorio, ¿no? ¿Qué cosa es el interrogatorio? No es un interrogatorio policial con una luz intensa en la cara para ver qué confiesa el paciente, sino de una manera muy cordial, entablar una conversación cálida con el paciente, darle la confianza, inspirarle la confianza para que el paciente pueda conversar y transmitirnos sus preocupaciones, pero sin dejarnos llevar también por lo que él nos dice, ¿no? Porque el paciente puede ser un buen informante o un mal informante, ¿no? Un mal informante puede ser de dos tipos, ¿no? El mal informante es uno, por ejemplo, que minimiza las cosas, y otro es el paciente que no es buen informante tampoco, pero magnifica. Imagínense que han hecho una cirugía a un paciente, perdón, y lo llaman por teléfono y dice, doctora, ¿sabes qué? Estoy con la cara, ¿cómo le ha ido? Bueno, casi nada, se me ha hinchado, no se ha hinchado absolutamente nada. Uno le pide una fotografía por WhatsApp, y resulta que el paciente está con la cara monstruosa, ¿no? Ah, ya, perdón, un segundito. Vamos a ver. Que recién está empezando, si está transmitiendo y atrasado. Por eso es. Hoy te va a guiar, ¿ves? Recién está empezando la grabación. Sí. Listo. Entonces decíamos, disculpen, estoy acá con mi equipo de edición, que es mi esposa, y me imagino que me están pasando un dato de que se está transmitiendo todo de manera normal. Entonces decíamos que hay dos tipos de pacientes, ¿no? Un paciente que tiende a minimizar las cosas, que le dice, doctora, no se preocupe que no se me ha hinchado nada. Nos manda la fotografía y está con la cara de este tamaño inmensa, ¿no? Y de otro lado tenemos al paciente que magnifica, que dice, doctor, estoy desesperado porque mi hijo está con la cara hinchadísima. Mándeme una foto y está mínimamente hinchado. Entonces no nos podemos confiar en aquello que nos dice al 100% el paciente, ¿no? Por eso que
La técnica interrogatoria me estoy refiriendo no a la teleconsulta, sino a la consulta directa. Es importante, digamos, para esto. La semiología, sí, acá sí vamos a apuntar bastante el día de hoy. No vamos a tener una clase de repente más adelante solo sobre semiología, ¿no? Sobre las 30 y tantas lesiones elementales de la mucosa. También entender que hay 3 tipos de diagnóstico y 3 tipos de tratamiento, ¿no? Diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial y diagnóstico definitivo. Y hay tres tipos de tratamientos: el tratamiento sintomático, el tratamiento curativo y el tratamiento paliativo, ¿no? También hay un examen diagnóstico complementario que hemos hecho parte del diagnóstico diferencial, y finalmente vamos a decidir si el problema que trae el paciente lo vamos a solucionar desde el punto de vista médico o quirúrgico, ¿no? Entonces, cuando hacemos un tratamiento en el cual atravesamos la piel y la mucosa del paciente, estamos haciendo cirugía, ¿no? Hacemos una apertura cameral, una endodoncia, una operatoria dental, no solamente hacer la cirugía con el bisturí, ¿no? Siempre que atravesemos la piel o la mucosa o cualquier región del paciente, eso es cirugía. Pero si para el tratamiento o durante el tratamiento no atravesamos la piel o la mucosa, eso es un tratamiento médico, ¿no? Entonces, queda claro ese concepto. Es importante que este avión esté piloteado por el mejor piloto, que van a ser ustedes, obviamente, ¿no? Y en el cual la mejor herramienta que disponemos nosotros para conducir este avión o para pilotear este avión es el examen clínico, ¿no? El examen clínico es el que nos va a conducir a nosotros durante todo el proceso de diagnóstico y después del tratamiento, para poder llegar a una conclusión adecuada y dar el tratamiento oportuno y adecuado a nuestro paciente. Todo lo demás es complementario después de la evaluación clínica del paciente, es decir, después de evaluar al paciente a través de nuestros sentidos, recién vamos a estar nosotros en condiciones de poder indicarle una imagenología, o sea, una radiografía, una tomografía, ¿no? Indicarle de repente un examen clínico o un examen de laboratorio. Volver a empezar. Pues estamos en la ventana correcta. Vamos a ver un ratito. Share. Se está viendo ahí, ¿no? ¿Se ve? No. Pregúntale a tus alumnos. ¿Ellos por qué están entrando? ¿Por Face o con otra fe? Está con clave eso. ¿Está escuchando ¿Está viendo la información? ¿Se escucha normal? Sí, doctor, pero se acabó los micrófonos de los compañeros. Ya, pero se escucha bien lo que estoy hablando, ¿no? Sí, sí, doctor. Y la imagen también se ve bien, ¿no? Sí, la imagen también. Perfecto. Vamos a silenciarlo nuevamente y continuamos. Entonces, tenemos tenemos el interrogatorio médico, el examen clínico, el examen imagenológico y el examen de los modelos, ¿no? Y el interrogatorio médico es una entrevista semiestructurada, es decir, no se trata solamente de dejar que el paciente hable, sino que tenemos que conducir la conversación con nuestro paciente. Tenemos básicamente 5 claves para el interrogatorio médico. Tenemos que tener un experimentado un buen paciente que sepa darnos la información. Tenemos que tener un evaluador, como ustedes van a hacerlo definitivamente, un evaluador experimentado. Tiene que haber una empatía, tiene que haber un feeling, ¿no? Tiene que haber una conexión con el paciente y se tiene que desarrollar un ambiente de confianza mutua, ¿no? Para que después la comunicación sea bidireccional y ambos puedan conversar fluidamente para que el paciente nos brinde esa información que nosotros estamos necesitando. ¿Y qué preguntas podemos hacer? Esto sí es importante, ¿no? ¿Cómo vamos a dirigir esta conversación? Cuando el paciente viene, lo que tenemos que hacer es indicar o preguntarle primero cuál es el problema que tiene, por qué viene a la consulta, ¿no? En segundo lugar, una vez que el paciente ya nos esté explicando de manera
recatada o amplia, qué cosa es lo que tiene. Vamos a preguntarle cómo empezó el problema por el cual el paciente viene, ¿no? Hace cuántos días tiene el dolor, desde cuándo empezó, cuál fue el inicio de la molestia, si pasó desapercibido, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Después, la siguiente pregunta es cómo ha venido evolucionando, es decir, claro, estuvo mal al principio o estuvo bien, empeoró, pero cómo ha ido yendo. En el camino, ¿a quién visitó? ¿A qué profesional visitó? ¿No visitó el profesional? ¿Se fue a la botica? ¿Se automedicó? ¿Qué cosas sintió durante esos días en que empezaba el tratamiento, ¿no? Y después la pregunta siguiente, ¿qué terapia ha recibido? ¿No? ¿Qué medicamentos, qué fármacos o qué tratamiento ha recibido? Y finalmente la pregunta final, que es muy importante porque trata de rescatar el sentimiento del paciente, es cómo se siente usted en este instante, ¿no? Y en todo momento conversar mirándole a los ojos, actuar de una manera pues tranquila, haciéndole sentir al paciente no que está siendo interrogado por alguien que lo está amenazando en darle información, ¿no? Sino simplemente de una manera cordial, uno ir conversando de tal manera que, como se dice corrientemente, le estamos jalando la lengua al paciente para obtener la información que finalmente nos va a servir para ayudarlo al paciente, para ayudarlo a él mismo, ¿no? Entonces, como dice ahí también, no hay que presionar al paciente, hay que conversar de una manera cordial. Luego tenemos que ver si es que es una lesión, o sea lo que fuese, recién pasar a evaluar al paciente, ¿no? Nosotros no podemos evaluar al paciente y después conversar con él. Primero tenemos que conversar con él, después pasar a la evaluación clínica y después seguramente en algunos casos volver nuevamente a conversar con él para detalles puntuales que hayan podido obtenerse a partir de lo que estamos viendo en la boca. Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cómo describiríamos esta lesión? ¿No? Esta es una lesión, diríamos, una lesión elevada, ¿no? Es decir, la lesión puede ser plana, puede ser elevada, puede ser deprimida. Si esta lesión en este caso es elevada, ¿qué aspecto tiene? ¿No? En este caso tiene el aspecto de una pápula o una coliflor, ¿no? Si lo tocamos, seguramente debe ser de una consistencia firme o dura, y diremos entonces, si tiene el aspecto de una papa, entonces, desde el punto de vista semiológico, se llama pápula, ¿no? Es una pápula. Y si nos damos cuenta, tiene una serie de elevaciones como si fuera un aspecto de coliflor, el aspecto de un vegetal, por eso tiene un aspecto vegetante. ¿De qué color es? Es de color rojo. Y de rojo intenso, ¿no? Se alternan las zonas rojas con las zonas blancas. ¿Y cómo es en la base? ¿Es una base sésil, o sea, ancha, o es una base pediculada, o sea, delgada, ¿no? Y con estos detalles clínicos, dispondremos luego de una radiografía, en este caso, para descartar que la lesión pueda tener o no una relación con alguna pieza dental. En este caso, bueno, aunque el diagnóstico ya aparece en el lado izquierdo, vemos una serie de vesículas, ¿no? Las vesículas son acúmulos de líquido, ¿no? Cuando las vesículas son más grandes le llamamos ampollas, ¿no? Se llaman ampollas. A veces nosotros a todos le decimos ampolla, pero en realidad, de acuerdo al tamaño, la lesión puede tomar diferentes nombres. Y en este caso hay vesículas, ¿no? Que todavía no se han abierto, pero cuando se abran, ¿no? Porque las células epiteliales van hiriendo desde el estrato basal y van a ir ascendiendo hasta quedar superficiales. Y una vez que llegan a la superficie, ¿qué pasa con las células? Se descaman. Entonces, cuando la vesícula, que inicialmente estuvo por encima de la capa basal, va subiendo por proceso de crecimiento y maduración del tejido epitelial, entonces se hace superficial, se rompe y la vesícula se abre. Al abrirse pierde el líquido, pero lo peor no es eso, sino que va a quedar una herida abierta. Y una herida abierta donde no existe epitelio se le llama ulceración, ¿no? Entonces vamos viendo que hay diferentes nombres de lesiones. Aquí apareció una vesícula, la vesícula se convirtió en una ulceración. Entonces alguien se preguntará, ¿y por qué no se llama úlcera? Porque la ulceración y la úlcera son diferentes. En ambos casos hay una pérdida de epitelio, pero en la ulceración, como en este caso, como la estomatitis herpética, como el de herpes zóster, ¿no? Como en el afta, lo que ocurre es que hay mucho dolor y la lesión es reversible. Cuando la lesión es reversible se le denomina ulceración. Y es dolorosa porque el tejido conectivo está expuesto. Las fibras nerviosas están expuestas y hay dolor. En cambio, cuando ocurre una úlcera, la pérdida de epitelio es crónica y de larga data. Y las células nerviosas ya no están expuestas en la superficie.
Y eso es más bien característico de una neoplasia maligna a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, decir ulceración, estamos diciendo que en este caso se trataría de una lesión benigna, y si es una úlcera, sería una lesión maligna. La ulceración duele, la úlcera no duele. En este caso vemos entonces en el carrillo del paciente una serie de vesículas que se distribuyen a lo largo de un nervio periférico. ¿Y qué nervio es el que está ahí? Al que aplicamos anestesia cuando hacemos una extracción dental. Es el nervio bucal, ¿no? Entonces, cuando las vesículas o cuando las ulceraciones siguen el trayecto de un nervio periférico, eso se le llama herpes zóster, ¿no? Entonces estaría mal la diapositiva, el título de la diapositiva no sería una estomatitis herpética, sino este es un caso de herpes zóster, ¿no? Que es un herpes varicela zóster, es un tipo diferente de herpes. Entonces, hasta ahí se dan cuenta, no estamos indicando ninguna radiografía para llegar a un diagnóstico, estamos haciendo solo evaluación clínica. Este niño pequeño no quiere comer, está llorando, no quiere tomar sus alimentos y tiene una ulceración en el labio, ¿no? Lógicamente, papá dentista, mamá dentista se preocupan y me llaman y me dicen, doctor, estoy preocupado, mi hijo no come y le duele mucho. Entonces, me manda esta fotografía y le digo, ¿y el niño se ha caído? No se ha caído. ¿Se ha quemado? No se ha quemado. ¿Ha tomado algo que le pueda haber irritado el labio? No. ¿Toma biberón? ¿Usa chupón? Sí. Entonces, ¿cuál sería la primera opción en este caso? Que el chupón, por alguna razón, no ha sido bien lavado, de pronto se ha quedado durmiendo con la tetina, ¿no? el bebé, y ha desarrollado o se ha producido una micosis. Por eso es que la micosis, en este caso la candidiasis, ha producido dolor en este pequeñín, ¿no? Y todo eso es examen clínico. Este otro paciente, para terminar esta primera parte, ¿no? Viene con un aumento de volumen, tiene un hinchazón en la parte externa de la cara, y lo que vemos en la parte de la boca, fíjense ustedes, en la parte de la boca es una lesión de aspecto tumoral, ¿no? Ya no es una pápula, sino es un tubérculo, es una lesión tubercular, aunque más parece el aspecto de tumor, ¿no? Cuando la lesión es de pequeño tamaño se le llama pápula, cuando es más grande se le llama blastoma, cuando es más grande se le llama tubérculo, cuando es más grande se le llama tumor, ¿no? Desde el punto de vista semiológico, ¿no? Desde el punto de vista de diagnóstico, porque decir tubérculo no es hacer diagnóstico, es describir la lesión. Entonces tiene una lesión que ha desplazado el diente. Y cuando el diente se mueve sin causa aparente es porque hay una lesión quística o hay una lesión tumoral que está creciendo poco a poco y ha producido el movimiento o el desplazamiento del diente. Entonces, según la teoría, lo que todos ustedes han aprendido hasta ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería tomarle una radiografía o una tomografía, ¿no? Y acá está la imagen. Aquí está la panorámica, ¿no? Al lado izquierdo, donde se ve una lesión inmensa, una imagen mixta que alcanza hasta casi la escotadura sigmoidea, ha dejado los dientes, los molares y los premolares casi en el aire, y vemos en el lado derecho la tomografía que muestra la gran destrucción que hay en el hueso. Entonces, con esas imágenes, ¿no? Y con esa imagen, con esa vista clínica y con esa radiografía y esa tomografía, según la teoría, el paso siguiente sería hacerle una biopsia. Pero nos hemos olvidado de algo. Cuando nosotros vemos una lesión de gran tamaño hay que palpar para ver si en este caso esta lesión está latiendo o no está latiendo. ¿Y por qué? Hay otra vista de la lesión que es inmensa, ¿no? Porque cuando la lesión late, ¿no? Puede ser un angioma, ¿no? Un angioma, no un angioma, sino un angioma. Y el angioma, si nosotros lo biopsiamos, ¿qué va a pasar? Va a sangrar. Y el paciente puede morir desangrado, o sea, con un shock hipovolémico, por haber hecho un pequeño corte, cuando actuamos así de manera dogmática, así como que el protocolo dice que todo paciente que tiene una lesión grande, hay que tomarle una biopsia, sí, pero no siempre, en este caso había que palpar también. Y al palpar yo sentí un latido a lo largo de toda la lesión. Entonces, como había un latido, y esto lo veremos más adelante, porque le indicamos una angiografía digital por sustracción. Este estudio sirve para ver solamente los vasos sanguíneos. ¿Y qué vemos? La imagen, la luz es el flash, ¿no? Y acá vemos que en el lado derecho, en esta vista posterior, vamos a verla de frente mejor. En el lado derecho aquí, se ve que la carótida externa está de un tamaño, una dimensión inmensa, mientras que la carótida del otro lado es delgadita, está dentro de lo normal, ¿no? Y esta maraña de vasos sanguíneos que vemos aquí, justo coincide con la imagen que hemos visto en la tomografía. Entonces quiere decir que en este caso el diagnóstico
probable, ¿no?, de este paciente es, bueno, no es probable, sino es definitivo, es un angioma, que en este caso es un angioma inoperable, que no se puede operar. Entonces estamos viendo cómo la evaluación clínica aquí ha sido fundamental para no hacerle un daño mayor a nuestro paciente. Entonces, recapitulando lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no?, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer un buen diagnóstico en general, ¿no? Primero, un interrogatorio médico, ¿no? Somos médicos de la salud. Luego, ver en la boca el aspecto semiológico, ¿no? Hay dos palabras que se parecen, que están en los libros antiguos, y una de las cosas muy importantes es que en la universidad se debería hacer un curso completo de semiología, ¿no? Cuando decimos patología, no nos referimos a la patología de los dientes ni la patología de la TM, que es importante, pero no debemos olvidar que nosotros como cirujano, dentista, como médico de la boca, tenemos que saber todas estas cosas, ¿no? Entonces, no es solamente mirar el microscopio, sino que tenemos que ver clínicamente qué cosa es lo que estamos viendo y saberlo describir. Luego elaborar un diagnóstico o hacer un diagnóstico y luego dar el tratamiento que corresponde. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Hasta ahí como que la cosa está bastante clara. Ustedes han escuchado esta palabra varias veces, diagnóstico, ¿no? Gnosis significa conocimiento, ¿no? ¿no?, significa distinguir, diferenciar, es decir, tenemos que distinguir o hacer una diferenciación o hacer una diferencia entre varios conceptos, ¿no?, de varios conocimientos. Entonces, eso se llama diagnóstico. Entonces, cuando nosotros evaluamos algo, juntamos piezas, hacemos diagnóstico. Cuando comparamos cosas, cuando comparamos enfermedades, hacemos diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico puede ser, como dice ahí, presuntivo, diferencial o definitivo, ¿no? Presuntivo cuando recién hemos hecho el examen clínico. Nada más, hemos hecho el examen clínico y tenemos una idea que el paciente tiene tal o cual enfermedad. A veces con nuestro diagnóstico clínico podemos acertar en el diagnóstico definitivo, pero no es frecuente. No digo que tampoco no se puede, no es frecuente, ¿no? Hay enfermedades como el afta, por ejemplo, las paperas, que se hace un diagnóstico, donde se hace un diagnóstico clínico, porque no hay forma inmediata de hacer un diagnóstico de otro tipo. Entonces, nos basta en esos casos con el diagnóstico clínico para llegar a una conclusión. El paciente viene con la cara hinchada tremenda, con una infección. No le vamos a pedir pues que le tomemos una muestra, que se vaya a tomar el antibiograma y después de recibir el cultivo de antibiograma regrese con su resultado para recién darle la medicación antibiótica y el paciente estará en campo fe, ¿no?, cuando venga con el resultado. Va a estar como los pacientes estos de COVID que les llega el resultado de la prueba molecular después que lo han internado, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, existe un diagnóstico presuntivo que lo hacemos después de haber realizado el diagnóstico clínico. Después le pedimos una radiografía, una tomografía, un modelo de estudio, qué sé yo, y comparamos los resultados, contrastamos las informaciones y hacemos lo que los franceses implementaron, ¿no?, pues un aporte de la escuela francesa, el diagnóstico diferencial. Entonces, una vez que comparamos las herramientas de diagnóstico clínico, imagenológico, de otro tipo, estamos haciendo el diagnóstico diferencial. Y finalmente, tenemos un diagnóstico definitivo, que es la conclusión de todo lo que hemos hecho anteriormente. Y una vez que tenemos un diagnóstico, ¿no?, sea presuntivo, diferencial o definitivo, tenemos que dar un tratamiento al paciente. A veces, como he dicho, lo tenemos que hacer antes de tener un cultivo de antibiograma. Es más, es muy raro encontrar secreción suficiente en una infección facial para enviarlo al cultivo de antibiograma. Tenemos que hacer un diagnóstico clínico e iniciar un tratamiento empírico, ¿no? Y lo empírico, ¿qué cosa es? Empírico viene del griego empeiria, que significa experiencia, ¿no?, que es diferente al señor empírico, ese que hace cirugías, pone prótesis, ¿no?, que no es odontólogo, ese es otra cosa, ¿no?, es la persona empírica. Pero lo empírico es lo práctico, ¿no?, aquello que nosotros tomamos o asumimos por experiencia. Luego viene una palabra que también la usamos bastante, que es el pronóstico, ¿no? Se me pasó acá la diapositiva. ¿Qué cosa es el pronóstico? El pronóstico no es nada, ¿no? El pronóstico en realidad no es nada, ¿no? El pronóstico, ¿dónde está? Acá está. ¿Qué cosa es pro? Pro es hacia adelante, ¿no?, o lo que viene más adelante. Gnosis, conocimiento, entonces una visión adelantada o un razonamiento adelantado de lo que nosotros posiblemente
veamos en el paciente o lo que ocurra con el paciente en el futuro. Pero el pronóstico puede cambiar, ¿no?, en todo momento, ¿no? Por eso que no se puede decir, el pronóstico es después del diagnóstico. No, porque si el paciente no viene a la consulta, su pronóstico será uno. Si viene a la consulta, su pronóstico será diferente. Si acaso viene a la consulta y le hacemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento, su pronóstico será de repente bueno. Si el diagnóstico es errado, entonces el pronóstico será diferente. Si hacemos un buen diagnóstico, ¿no?, damos un buen tratamiento, pero el paciente no cumple, también el pronóstico puede variar. Entonces, no podemos utilizar el pronóstico como una herramienta diaria, práctica, para poder llegar a determinar un tratamiento determinado, ¿no? Es una referencia en todo caso. Otra palabra que vamos a utilizar bastante en la clínica es la palabra complicación, ¿no? Si el paciente viene a hacerse una extracción de una muela del juicio, una tercera molar, entonces el paciente viene por un tercer molar retenido, ese es un diagnóstico, ¿no? Ese es un problema. Después de la cirugía, resolvemos ese problema, pero se va hinchado, se va con dolor. Ese segundo problema, esa es una complicación, ¿no? Pero la complicación tiene una característica. La complicación es reversible, ¿no?, diferente a la secuela, ¿no? La secuela es irreversible, ¿no? Imagínense un paladar con una herida, un hueco, una cavidad. Bueno, esto todavía son complicaciones, ¿no? Un corte en la piel, ¿no? Pero estas son secuelas. Una cicatriz en la mitad de la cara, en la frente, una cicatriz ¿cómo se llama? En este caso en el vestíbulo, una parestesia o una anestesia, ¿no?, que quede permanentemente, eso es una secuela, ¿no? Eso ya no es una complicación. O este señor que perdió una parte de la cara, ¿no?, porque el aparato con el que trabajaba le cayó en la cara. Después, entonces, como el pedido de ustedes era cómo utilizar la clínica, ¿no?, todo esto que ustedes ven acá es clínico. Ese es el protocolo para el diagnóstico clínico, que es una combinación de lo que propuso David Greenspan, argentino, quien ha publicado el mejor libro de medicina bucal en toda la historia, ¿no?, de habla hispana, ¿no? Y en el habla inglesa es Fitzpatrick, ¿no? Lo curioso es que los mejores libros de diagnóstico en medicina bucal, Fitzpatrick y Greenspan, no han sido escritos por odontólogos, porque los dos, son dermatólogos, ¿no? Uno es dermatólogo argentino, otro es dermatólogo americano. Entonces, qué curioso, pues, ¿no?, o qué paradójico que los mejores libros de medicina bucal hayan sido escritos no por odontólogos, sino hayan sido escritos por dermatólogos, ¿no? Pero lo importante es que nos han alcanzado estas herramientas para poder nosotros llegar a un mejor resultado clínico, ¿no? El primer punto lo vamos a dejar pendiente para una otra oportunidad, porque eso es lo que yo le decía, ¿no? Lesiones elevadas, lesiones deprimidas, lesiones planas de la mucosa, es hablar un par de horas por lo menos sobre eso. Lo que sí vamos a conversar algo es sobre los siguientes pasos, ¿no? Es decir, cuando el paciente viene con una patología o cualquier problema en particular, deberíamos seguir esta secuencia, ¿no? Y no es que estamos con el libro al costado, es que lo hacemos ya de una manera automática, ¿no? Uno lo hace en piloto automático, porque ya sabe cuál es el siguiente paso para el diagnóstico. Es decir, no basta con saber si es una pápula, si es una fístula, si es una vesícula. No hay que ver de qué color es, qué forma tiene, qué consistencia tiene, cómo es la base, si es cielo pediculada, hay un cambio de temperatura local, hay fiebre, no hay fiebre, que es diferente, si hay sangrado, hay dolor, ¿no? ¿Qué componentes de la mucosa está afectado? Solamente afecta el epitelio, afecta también el tejido conectivo, es más profunda la herida, qué sé yo. Entonces, todo eso lo vamos analizando clínicamente, vamos observando al paciente, vamos palpando, ¿no?, vamos observando, y nosotros vamos anotando, o vamos registrando en nuestra cabeza, o si no tenemos todavía la facilidad, en un borrador de historia clínica para ir sumando los signos y síntomas que estamos encontrando en este paciente. Entonces, si la lesión es única, bueno, ya ahí terminó esta parte, ¿no? Pero si son varias, hay que ver cómo están distribuidas. Están en fila, están en forma de racimo, están en forma de anillo, están en forma, como vimos un caso de Zoster, tienen una distribución zosteriforme, es decir, siguen el trayecto de un nervio periférico. Todo eso es importante. Después tenemos que evaluar en ese momento si la patología que tiene el paciente
¿Es local, es regional o es sistémica? ¿Cuándo se dice local? Cuando la patología se limita al sitio donde empezó el problema. Por ejemplo, para entenderlo de manera sencilla, un absceso periapical. Un absceso periapical está todavía adyacente a la pieza dental y es una infección local, ¿no? Pero si esta infección va más allá del hueso, atraviesa el hueso y llega al tejido blando, entonces ya el tejido blando adyacente, diríamos, ese ya no es un problema local, ese es un problema regional. ¿Y cuándo es sistémico? Bueno, cuando todo el cuerpo está comprometido, ¿no? Si es una infección, una septicemia, por ejemplo, ¿no? Si es una micosis, que también es una infección, será pues una micosis generalizada, ¿no? Si es una neoplasia maligna, también será local o estará metastizada, ¿no? Después vamos a ver en un cuadro cómo es esto de la naturaleza de la lesión patológica, ¿no? Y finalmente, después de hacer todo eso, recién vamos a poder establecer clínicamente si es qué tipo de diagnóstico es y qué tratamiento le podríamos dar en ese caso, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico clínico es una cosa muy interesante, pero que requiere de usar bastantes conceptos básicos. Hemos dicho que no vamos a pasar esta parte rápido nada más, entonces son algunas de las cosas que tenemos que conversar, ¿no? Estos no son diagnósticos, son tipos de lesiones, es el vocabulario, es el alfabeto semiológico. La combinación de estas cosas es lo que nos va a llevar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es mejor dejarlo por el momento ahí nomás, pero tener en cuenta que de que las lesiones que ocurren en la boca pueden tener diferentes dimensiones para poderlas clasificar, ¿no? Y esto es porque están en la boca, en la mucosa bucal. Cuando la lesión, que hay veintitantas, cuando evaluamos la piel, existen, según Fitzpatrick, más de 30 lesiones básicas, ¿no? Luego tenemos que ver, hemos dicho, las características individuales de la lesión, que ya no lo vamos a pasar porque no vamos a repetir lo mismo. Si son varias lesiones, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos ulceraciones, el paciente le duele, ulceraciones. Si le duele, ulceración. Si no le duele, úlcera. Y estas ulceraciones están distribuidas a lo largo de todas las encías, tienen una distribución corimbiforme. Corimbiforme significa en forma de racimo, ¿no? Parece que le hubieran mordisqueado, le hubieran mordido la encía papilar y la encía adherida. Este es el caso que vimos anteriormente, ¿no? Y tiene una distribución zosteriforme, pero si analizamos individualmente, acá hay un anillo, ¿no? Acá hay un anillo. Entonces sería una distribución anular. Acá hay una distribución lineal. Todo es una distribución corimbiforme, ¿no? Y zosteriforme. Entonces, esa es la forma en que nosotros describimos la lesión. En este otro caso está morado porque le han rociado la piel con, lo han pintado lo han limpiado, perdón, con violeta de genciana, ¿no? Un error de diagnóstico les hizo pensar a quien le había hospitalizado a este paciente que tenía pues una micosis, ¿no? En algunos hospitales del sector público todavía utilizan la violeta de genciana para el tratamiento de micosis. Pero en este caso no es una micosis. Ya ustedes se van dando cuenta que son ampollas, ¿no? Acá hay ampollas y hay pequeñas vesículas. En general, todas ellas son acúmulos de líquido, ¿no? Y cuando estas vesículas lleguen a la superficie, se van a abrir y se va a producir ulceraciones, ¿no? Entonces es una enfermedad vesículo-ulcerativa. Anatómicamente, esa es la distribución de un nervio que se llama el nervio espinal. Entonces, si un conjunto de lesiones vesículo-ulcerativas sigue el trayecto de un nervio periférico, esa es una distribución zosteriforme. ¿De qué enfermedad estamos hablando? De un herpes zóster. No necesitamos más para poder llegar a un diagnóstico. Miren, es espectacular, ¿no? Pero es exactamente la misma forma de distribución que lo que vimos hace un momento en la mucosa bucal, en la zona del nervio bucal, ¿no? Porque esos son, ¿recuerdan? Cuando hablamos la clase pasada del COVID-19, que tiene dentro de su cápside un contenido de ARN. En cambio, este de aquí, el herpes zóster, es un virus que tiene en su cápside más bien un contenido de ADN. Quiere decir que este paciente toda su vida va a desarrollar esos episodios cada cierto tiempo, ¿no? En este caso, es una infección que tiene acúmulos, ya no, aunque está amarilla y pixelada la imagen, tiene muchos años, desde el año 1988, de pronto algunos de ustedes no habrían nacido en esa época. Aquí vemos pústulas, acúmulos de pus, ¿no? Ya no es vesícula. Y aquí hay una costra. Entonces es una enfermedad vesículo-costrosa, ¿no?
Miren, este paciente es una alergia, ¿no? Es una urticaria, ese es el diagnóstico. Pero la distribución en este caso es totalmente irregular. Si la vemos al detalle son vesículas, pero hay un enrojecimiento, es decir, hay una roncha, ¿no? Y esta roncha no solamente le pica, o sea, no solamente hay escozor, sino que también el paciente siente una sensación de ardor. Eso se llama prurito, ¿no? Esos son detalles clínicos, esa es clínica pura, ¿no? Luego dijimos que las lesiones con esta enfermedad, acá por ejemplo, acá vemos lesiones múltiples aquí y aquí, ¿no? Como está localizado a nivel solamente del labio, aparentemente, pero son múltiples, decimos que esta ya es una distribución que alguien puede decir local, yo diría que es más, yo lo corregiría, que es una distribución regional, ¿no? Y es posible que en otra parte de la boca también tenga, esto es una estomatitis herpética primaria, ¿no? Y hemos visto esto es una distribución regional. Esto también es una distribución regional, esta también es una alergia, es un urticaria, la urticaria es una alergia. Y si vemos al detalle, vemos acúmulo de líquido tisular y la base está roja. Y si pudiéramos palpar, estaría duro, son pápulas combinadas con vesículas que tienen, están a lo que se suma unas ronchas, ¿no? Cercanamente vemos acúmulo de líquido tisular, porque no es pus, porque no es amarillo, es blanco. Otro paciente, distribución irregular, este también es una alergia, este es una urticaria. ¿No? Si vemos de cerca, acá hay vesículas, y algunas vesículas ya se han roto porque están rojas, y hay piel expuesta. Esto sí es importante y nos vamos a detener unos minutos, ¿no? No sé si estoy yendo rápido, ¿está bien? ¿No? Cuando el paciente viene con cualquier problema, nosotros lo que tenemos que hacer es agrupar, ¿no? Agrupar esa enfermedad o esa patología a algunos de los 7 grupos que están acá, ¿no? Es decir, si el paciente viene con una hinchazón, tenemos que ver si está hinchado porque se golpeó, está hinchado porque está infectado, está hinchado porque hay un tumor benigno, está hinchado porque hay un tumor maligno, está hinchado porque tiene una malformación congénita, está hinchado porque de repente tiene un edema neurótico, una alergia, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tenemos que ir colocando la enfermedad en alguno de estos grupos. ¿Y qué características tienen estos grupos? Esto es importante, es también clínico. Tres características, ¿no? Tenemos, en primer lugar, la forma de inicio. Si es brusco, es decir, la patología, los signos y los síntomas se instauraron rápidamente. Si es insidioso, es decir, poco a poco se han ido acumulando los signos y síntomas. Si presenta dolor, ¿no? Si es dolor, generalmente está asociado a un traumatismo o está asociado a una infección. Si hay adenopatía, será una infección o será una infección, una neoplasia maligna, ¿no? Y la consistencia también va a ser diferente. Cuando estamos con una amigdalitis nos palpamos los ganglios y están duros. Cuando los ganglios no se palpan es porque estamos sanos. Cuando se palpan es porque están afectados, ¿no? ¿Por qué se infartan los ganglios? Porque se comienzan a producir mayor cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Y la fiebre o no, que va a depender pues del tipo de patología a la cual nosotros tenemos al frente. Vamos a ir descubriendo por ahora de manera general, ¿no? Cada una de las opciones, cada una de las posibilidades. Si es una infección, podrá ser una infección aguda, crónica, local, regional, sistémica, podrá ser producida por bacterias gram positivas o negativas, podrá ser de origen aerobio o anaerobio, ¿no? Esas son las opciones que tenemos que ir analizando al paciente clínicamente. Si es un traumatismo, habrá que preguntarle si ha tenido un accidente o si ha recibido un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y de acuerdo a eso ya conversaremos también en otra oportunidad cuando se considera que la intensidad del traumatismo es igual o mayor que un modelo del dolor dental, porque en esos casos tenemos que darle un analgésico que sea de mayor potencia. Si es una neoplasia benigna, habrá que ver si es quiste o es tumor. Y el quiste puede ser odontógeno o no odontógeno. El tumor puede ser odontógeno o no odontógeno. Y si es un tumor maligno, si una neoplasia maligna, perdón, si es de origen epitelial se le llama carcinoma, si es de origen mesenquimal se le llama sarcoma, ¿no? En ambos casos el pronóstico va a variar, ya que el carcinoma se disemina por vía linfática, el sarcoma por vía hemática a través de la sangre,
y no avisa generalmente sino hasta que ya es usualmente demasiado tarde, ¿no? Abajo, si lo que tenemos al frente es una malformación congénita, habrá que ver si es genética o es cromosómica, habrá que hacer un estudio, habrá que llevarlo al genetista para que haga la evaluación correspondiente. Y también tenemos que ver si, siendo genética o cromosómica, la enfermedad es hereditaria o no es hereditaria, ¿no? Este es el grupo mayor, ¿no? Son enfermedades sistémicas en general, ¿no? Que cursan con trastornos del metabolismo y la degeneración, son degenerativas, ¿no? Acá están, en realidad, las enfermedades que no pueden agruparse en otras posiciones, en otras ubicaciones. Y finalmente, usamos la clasificación de Jelly-Combs para las enfermedades del sistema inmune. Tenemos de 4 tipos, tipo 1, 2, 3 y 4. Y en nuestro caso, en odontología, son las reacciones de tipo 1, una de las reacciones de tipo 1, que se le conoce con el nombre de anafilaxia, y una de las reacciones de tipo 3, que es la reacción tipo ARRO. Son las únicas que se presentan a nivel específicamente de la boca, ¿no? O que tienen relación con algún tratamiento que nosotros hemos indicado en algún momento. Algunas promociones que ya han pasado estos jovencitos que fueron del ayer, ya habrá oportunidad de volver a la facultad, ¿no? De esta promoción de arriba han salido, ustedes de repente han escuchado por ahí a los iatrogénicos de la villa, un grupo de entusiastas odontólogos que se autodenominan así, ¿no? De manera juguetona, hasta ahora han pasado como 20 años y siguen siendo tan jocosos como cuando eran estudiantes, ¿no? Han pasado muchas promociones por la universidad y por nuestras manos, ¿no? Esta es la clínica ontológica, este es en el año 1999, ¿no? Algunos ya se ven en la fotografía y no se reconocen. Algunos de ellos por ahí los van a encontrar como profesores, ¿no? Este ya es en el año 2007. Acá está el doctor David Figueroa, que ahora está trabajando como docente, me parece, en el curso de patología de la ATM, un excelente profesional, ¿no? Es decir, han pasado muy buenas promociones por nuestra casa de estudios, ¿no? Esta es otra promoción, menos antigua, y muchos de ellas son mamás y papás. Esto es más reciente, hace unos 3 años aproximadamente, 3 años. Nos vamos acercando al año 2019, ¿no? Este es el año 2017. Entonces, después ya veremos qué requisitos tenemos que cumplir, sea en la universidad o fuera de la universidad, para poder hacer la programación de un paciente. ¿Por qué tengo que programar un paciente, ¿no? Para hacer alguna cirugía, ¿no? De repente, como después de haber hecho un diagnóstico clínico, ¿no? Porque yo soy un profesional, ustedes van a ser profesionales de la salud. Nosotros no es que venga el paciente y se sienta a operarse o se sienta que le hagan algo, ¿no? Entonces el paciente cree equivocadamente que el odontólogo solamente trabaja cuando le hace algo, ¿no? Es decir, si le hacen una consulta no está haciendo nada, ¿no? Y saliendo un poco del tema, tampoco debe pagarle la consulta. Eso está mal, ¿no? Eso es simplemente porque nosotros mismos no nos valoramos o no valoramos el trabajo que estamos haciendo y no le hacemos ver al paciente que un diagnóstico clínico es muy importante. Solamente como referencia, para colocar una resina o utilizamos unos 20 conceptos, unos 15 conceptos básicos. Para extraer un diente utilizamos 20 o 25 conceptos básicos. Para hacer diagnóstico clínico tenemos que usar más de 40 conceptos básicos. Es más laborioso para nuestro cerebro hacer un diagnóstico clínico que hacer una extracción dentaria, ¿no? Entonces tenemos que seguir ciertas pautas en nuestra vida, en nuestra futura vida profesional. Entonces hemos dicho que el interrogatorio médico y el examen clínico orientan el diagnóstico futuro del paciente, ¿no? Los exámenes auxiliares, por mejores que sean, jamás van a reemplazar al examen clínico, ni tampoco lo van a condicionar. El examen clínico es fundamental, ¿no? Esta es la palabra que me olvidé de explicarles, ¿no? La semiología es el acto, ¿no? Es la ciencia, mejor dicho, es una rama, una disciplina de la medicina que se encarga de estudiar los signos y síntomas y juntarlos, ¿no? Para que el médico, nosotros, ¿no? Podamos realizar un diagnóstico. Esa es la semiología. Y la semiótica es el arte de diagnosticar, ¿no? Y al decir el arte estamos hablando que no todas las personas, no todos los profesionales tienen esa cualidad, ¿no? Es decir, de ver a un paciente, analizarlo clínicamente y poder llegar a una conclusión potencial o a un diagnóstico potencial. El tratamiento exitoso se sustenta, dice acá, en un diagnóstico acertado y oportuno. El diagnóstico tiene que ser acertado, sí,
pero si no es oportuno no hemos hecho lo necesario, no hemos conseguido nuestros resultados. Y tenemos que estar preparados nosotros para cualquier contingencia que se pueda presentar en alguna etapa del tratamiento. Esto también lo vamos a desarrollar más adelante, pero sí va a ser muy importante, ya no desde el punto de vista clínico, sino para el manejo quirúrgico del paciente, ¿no? Esto es algo que yo he podido elaborar después de casi 30 años de ejercicio profesional, en donde he hecho 5 llaves, ¿no? Para poder comprender qué cosa es lo que tenemos que seguir o tener en cuenta para poder lograr un buen resultado quirúrgico, ¿no? O clínico en este caso, ¿no? Y cada uno de estos 5 puntos tiene a su vez 5 puntos, son 25 puntos que tenemos que tener en cuenta y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vamos a abrir el sonido para que ustedes hagan las preguntas del caso, y si son tímidos, que no creo que sean tímidos, estoy colocando o estoy abriendo aquí el chat para que puedan hacer alguna pregunta. Ustedes poco preguntan, ¿no? La próxima creo que voy a poner un cajón para preguntarles porque ustedes no preguntan mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a poner, ahí está. Ya les abrí el micrófono. ¿Alguno de ustedes que tenga alguna pregunta? Cristel, Maricel, Sí. Carlos Funes, ¿tienen alguna pregunta? Héctor Meneses, Yulisa, Felipa, André Cruz. Doctor, en el caso de que haya una, digamos así como usted dice, un caso, un bultito, como dicen, ¿no? Un problema de... Y se le corta, ¿no? Se le hace una decisión. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos tendría que esperarse para hacer una prótesis? Bueno, en principio ya, como es segunda clase, vamos a escuchar todavía algunas palabras que después ustedes mismos se van a ir corrigiendo. O sea, no existen bultitos en la boca, ¿no? Existe, será pues un aumento de volumen, debo suponer, ¿no? Y eso sí, Claro. me voy a fastidiar bastante, porque yo soy bien fregado en esa parte. Ya se habrán pasado la voz en el sentido de que tenemos que hablar bien, ¿no? Nosotros, nos guste o no nos guste, somos líderes de la sociedad, ¿no? La gente ve en nosotros a alguien importante, ¿no? A quien escuchar, etcétera. Tenemos que saber expresarnos y saber escribir también. Entonces, nosotros no podemos hacer ninguna cirugía, quiero entender que me has preguntado que había una lesión, no sé, tumoral o de repente, no sé, un papiloma, qué sé yo, lo han extirpado, ¿no? Y luego, después de qué tiempo le van a hacer tratamiento protésico, ¿no? Eso creo que es la pregunta, ¿no? Que es un tiempo promedio de 2 meses, ¿no? Que es un número mágico, porque algunos consideran que puede ser un poco más, ¿no? Hasta que los tejidos blandos se restablezcan y adquieran su elasticidad y su tonicidad normal, ¿no? Es igual como cuando colocamos implantes, también esperamos un tiempo prudencial hasta que se estabilizan los tejidos blandos, no solamente hasta que se fije el implante, sino que hasta que se estabilizan los tejidos blandos, y es ahí cuando recién empezamos el tratamiento protésico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y hazle un poquito más fuerte para no acercarme mucho al micrófono. Doctor, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Soy Emily Emily Lévano. Dime, Emily. Emily. Doctor, tenía una pregunta acerca de realizar, por ejemplo, una biopsia. ¿Cuándo tenemos que realizar una biopsia? O sea, ¿qué aspectos clínicos tenemos que tener en cuenta para realizar una biopsia? Tenemos que tener en cuenta que hay biopsia incisional. ¿Cuándo realizar? Ya, entonces vamos a partir del supuesto que ya el paciente tiene un tumor. Perfecto. El paciente tiene un tumor, nos adelantamos, pasamos al siguiente paso. Él tiene un tumor. Entonces, si la lesión es pequeña, ¿no? Imagínense que tiene la lesión 5 milímetros, no podríamos hacer una biopsia, sería imposible hacer una biopsia por incisión, ¿no? Porque sería demasiado pequeñita. Entonces, cuando la lesión es pequeña, y lo que para mí es pequeño, para Natalie es grande, para
Emily es mucho más grande, o sea, la palabra pequeño es bien relativa, pero asumamos de que estamos hablando de 1 centímetro más o menos. Entonces, cuando la lesión es pequeña, es suficiente, hay que hacer directamente la biopsia por escisión, ¿no? O sea, retirar toda la lesión con un borde de tejido sano. Pero si la lesión es más grande de 1 centímetro, entonces usualmente lo que hacemos es tomar una muestra, una parte de la lesión, con una parte de tejido sano, eso se llama biopsia por incisión, ¿no? Entonces mandamos al laboratorio, el patólogo nos da el nombre y apellido de la lesión, y con ese resultado recién hacemos la biopsia por escisión o la cirugía propiamente dicha, ¿no? Que es el otro nombre que se le da. Entonces, biopsia por incisión es una biopsia de diagnóstico. Biopsia por escisión y es una biopsia de tratamiento, que al final también tiene que ser corroborada con un segundo estudio patológico, histopatológico, para comprobar si el primer diagnóstico histopatológico fue el correcto. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque cuando las lesiones son muy grandes, a veces el tumor es muy grande, en un lado puede tener tejido fibroso, en otro lado puede tener tejido mixomatoso, en otro lado puede tener mucho epitelio. Entonces, si hacemos la biopsia, nosotros no tenemos microscopio en los ojos. Si hacemos una biopsia del lado donde había tejido fibroso, el patólogo, ¿qué nos va a decir? Es un fibroma. Si tomamos una muestra del lado donde estuvo blandito, mixomatoso, el patólogo nos dirá, es un mixoma. Y si tomamos una muestra del otro lado donde hay un engrosamiento epitelial, nos dirá, es un papiloma. Por eso que cuando nosotros retiramos una muestra, una pieza operatoria, le hayamos hecho o no una biopsia por incisión, por el tamaño, de todas maneras necesitamos enviarlo nuevamente al patólogo para que haga ya un estudio completo, ¿no? Tome un cortes histológicos en varias partes de la lesión y nos confirme el diagnóstico definitivo, ¿no? Esa es la respuesta, Emily. Acá hay una pregunta de Natalie, dice, ¿qué tipo de biopsia? Muchas gracias, doctor. Ya, disculpe, dice, ¿qué tipo de biopsias se realizan en la mucosa bucal? Hemos hecho biopsia por incisión y biopsia por escisión, ¿no? No es excisión, sino escisión de escindir. Y un tercer tipo de biopsia que es la biopsia por aspiración, que casi no se hace, ¿no? ¿Cómo sería el abordaje quirúrgico para una lesión con compromiso sinusal? Bueno, eso tenemos que ver más adelante, pero este es un capítulo que se llama patología quirúrgica. Patología quirúrgica es una parte de la cirugía, en este caso de la cirugía maxilofacial, ¿no? En la cual uno resuelve los problemas quísticos y tumorales, ¿no? Cuando hay un quiste o un tumor, la verdad es que a nosotros no nos interesa qué cosa vamos a tocar. Lo importante es retirar el tumor, retirar el quiste. Y de lo que quede, veremos cómo resolvemos el problema. Vamos a tener una idea anticipada de lo que vamos a encontrar, pero posiblemente recién tomemos algunas decisiones durante la cirugía, ¿no? Por eso es que cuando hay una lesión, vamos a entender, una lesión benigna que compromete el seno maxilar, si tengo que crear una comunicación bucosinusal, ¿qué voy a hacer, no? Ya después le cerraré, le haré un cierre plástico, qué sé yo, pero primero tengo que eliminar la lesión y después ya complementariamente en la misma operación o en una segunda intervención resolveremos el problema, haremos una cirugía reconstructiva. Acá dice otra pregunta de José Montemayor. ¿Cómo influye los estudios de laboratorio y complementarios en el diagnóstico de una lesión? Depende, ¿no? Depende. Porque si hemos tomado una muestra de una lesión tumoral o quística, si es quiste tomamos la membrana, ¿no? El líquido no lo mandamos a patología, no se puede. Y no nos va a ayudar tampoco. Y los exámenes de laboratorio, debo entender, se refiere al hemograma, ¿no? Al examen de orina completo y otro, glucosa, urea, creatinina, que más que ayudar en el diagnóstico de la lesión, sirven para establecer el estado sistémico del paciente. No voy a operar un paciente, imaginémonos que vamos a operar ahí arriba a la derecha, hay una foto de un paciente que está con un tremendo flemón, una infección. Entonces, para una lesión de ese tamaño, necesito de repente llevar a sala de operación del paciente, o necesito saber si el paciente no tiene demasiada leucocitosis, ¿no? Y requiere de un tratamiento antibiótico más agresivo, necesito un hemograma completo, ¿no? Pero si se trata de una lesión más pequeña, pero lo voy a operar, tengo que cumplir el protocolo de planificar la cirugía e indicarle su análisis correspondiente. Pero esos análisis no van a servir necesariamente, no siempre sirven para el diagnóstico de la enfermedad, no sirven para establecer el estado sistémico del paciente. Dice Omar, disculpe, Natalie, para seguir en orden,
Dice, ¿cómo se manifiesta la reacción de Artus en el paciente y cuál es el procedimiento a seguir? La reacción de Artus se produce por un exceso de reacción antígeno-anticuerpo, pero a diferencia de las reacciones tipo 1, como la anafilaxia, como la urticaria, en la reacción tipo Artus, lo que está alterado no es la reacción antígeno-anticuerpo, sino hay un exceso de complemento. ¿Se acuerdan ustedes en el curso de bioquímica, seguramente, o el de patología, deben haberles hecho mención del complemento 1, 2, 3, hasta el 7, ¿no? Una C encerrada en 2 corchetes. Entonces tenemos 9 complementos. Algunos de ellos pueden estar alterados y eso puede aumentar la respuesta inmune. Eso se llama reacción tipo Artus. Y clínicamente se ve simplemente una necrosis en el tejido. Aplico anestesia en el paladar y veo de pronto una necrosis, ¿no? La muerte de un tejido, un color amarillo, de pronto en cosa de segundos se pone la mucosa. Puede ser una lesión de 1 milímetro o puede ser todo el paladar que se pone necrótico. Esa es una reacción tipo Artus. Y el tratamiento solamente es esperar que el tejido vaya reparando, se vaya descamando. No hay nada que hacer en ese caso, no es una reacción local nada más. Omar nos pregunta, ¿el mejor diagnóstico que reemplaza un examen auxiliar o el complemento es el examen clínico o en datos? Ah, ya, está felicitando. Sí, siempre el examen clínico es el que manda. En un adagio antiguo dice la clínica manda. Es decir, todos los exámenes complementarios se llaman complementarios porque complementan, ayudan a que el examen clínico nos esclarezca cuál es el fondo, el diagnóstico final, ¿no? ¿Es posible que la colocación de implantes fracase a pesar de haber realizado una correcta historia clínica de tratamiento? Claro, es que hay un elemento que nosotros no podemos manejar al 100%, que es el estado sistémico del paciente, ¿no? En el caso de los implantes, ya van en el curso que corresponde, le van a decir, de pronto la tasa de éxito de los implantes está entre el 97 y 98%, ¿no? La pregunta es, ¿y si el paciente que voy a atender es parte del 1%? ¿No puede fracasar los implantes? Sí. Y eso lo vamos a descubrir desafortunadamente recién después de instalar los implantes. Entonces, no hay un 100% de garantía que los implantes puedan dar éxito, pero el porcentaje de éxito es altísimo en realidad, ¿no? Andrea nos pregunta, ¿qué tipo de análisis sanguíneos son los más pedidos a los pacientes para establecer un buen diagnóstico clínico? No, depende, ¿no? Depende qué cosa es lo que quieres establecer. Si estamos hablando de un riesgo quirúrgico, un preoperatorio, examen completo de orina, glucosa urea creatinina y examen completo de orina, ¿no? Pero si el paciente en particular tiene algún problema, ¿no? No sé, estamos sospechando que hay una infección urinaria, habría que pedirle una orina completa, habría que ver la concentración de cristales, habría que ver de repente una colección de orina de 24 horas. Hay en realidad, y es muy buena tu pregunta, no es que nosotros le pedimos una batería de exámenes y vemos lo que tiene el paciente. Los análisis se indican de acuerdo al problema que tiene el paciente. Si sospechamos de un problema general, en lugar más completo, que es como una radiografía general para ver el estado general de la serie blanca, la serie roja y las plaquetas y punto, ¿no? Y de repente una velocidad de sedimentación. Pero si sospechamos que el paciente tiene un problema renal, tiene un problema hepático, tiene un problema de otro tipo, entonces le indicaremos en análisis específicos para ver cómo está el funcionamiento de ese órgano, ¿no? Esa es la forma en que se utilizan los análisis. Está muy buena tu pregunta. Jimmy nos pregunta, Jimmy ya dice, ¿los exámenes auxiliares para que un angioma debe ser siempre necesario, solo se puede diagnosticar colaborando con el latido? No. Bueno, hay patologías o hay pacientes que uno tiene la suerte o la oportunidad de ver una vez en la vida, ¿no? Ese para mí es un paciente que yo voy a ver seguramente una vez en la vida. Hay casos como ese y como otros, ¿no? Que en algún momento vamos a presentar, que uno ve una vez en la vida, ¿no? Entonces, son patologías muy raras, poco frecuentes, ¿no? Pero se han dado cuenta que en este paciente primero la evaluación clínica, después se le hizo, no lo mencioné, los exámenes de laboratorio, se hizo una panorámica, después de la panorámica le indiqué la tomografía, no le indiqué las cosas de golpe, y con la tomografía en la mano, cuando ya iba a hacer la biopsia o iba a programar la biopsia, volví a palpar al paciente y descubrí algo que no me había dado cuenta al principio, así fue. Entonces, cambió mi rumbo, me cambié el chip y le pedí una angiografía digital por sustracción. Entonces, es así como se va utilizando el examen complementario. El examen complementario, como dice su nombre, complementa, ¿no?
aquella parte del diagnóstico que el examen clínico no nos ha podido dar como información, o la información obtenida con el examen clínico es incompleto. No sé si hay alguna otra pregunta. Para la próxima semana vamos a ver el tema, ¿no? Y les voy a tomar un pequeño examen antes de ingresar, ¿no? Mañana, tanto a través de Natalie como a través de Angie, le voy a pasar la clave para que puedan ver otra información, ¿no? Entonces ahí les voy a explicar dónde van a obtener mayor información. Les adelanté que podían encontrar en una página web, una parte que dice el libro de oro. Yo les pediría que vayan revisando los videos que hay en el libro de oro, porque está hecho para ustedes, en realidad. Yo lo hice para ustedes, ¿no? O para su compañero del año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en el libro de oro hemos hecho videos sobre temas básicos, pero que son muy importantes. Cómo suturar, cómo retirar los puntos de sutura, cómo diagnosticar o hacer diagnóstico de una panorámica, algo tan sencillo, pero que a veces nos olvidamos. Hay una técnica para hacer un protocolo, ahí está el protocolo. ¿Cómo debo, cuál es el protocolo? ¿Cómo debo evaluar una tomografía computarizada? También en un orden, también en una lógica. Entonces, yo les pediría que lean esos estudios y la próxima semana les voy a tomar un pequeño examen antes de empezar, ¿no? Yo creo que va a ser muy, muy importante. No sé si hay alguna pregunta. Están las delegadas ahí, ¿no es cierto? Por ahí le he visto a las dos. Bueno, quería decirle que si ustedes tienen algún amigo de algún... Bueno, todos tienen amigos, ¿no? Por ahí me han preguntado también. Amigos, pues siempre se pasan a vos, ¿no? De alguna otra universidad que quiere participar de esto, díganme que no hay ningún problema, ¿no? Porque acá tenemos, en este Zoom tenemos capacidad para 300 personas. No digo que entrar las 300, ¿no? Siempre vamos a desarrollar el programa de Villarreal, eso está clarísimo, ¿no? Pero si ustedes tienen conocimiento de alguien, algún amigo, todos tenemos amigos de alguna otra universidad, no hay ningún problema, lo recibimos con todo cariño. ¿Ya? No hay ninguna pregunta, nos vemos, vamos a cerrar esto, vamos a cambiar de ventana. Opción. Ahí está. Les voy a pedir que abran siempre su imagen. Ese recuerda el colegio de mi hijo, ¿no? Les exigen, les obligan a que abran su imagen, que abran el video, para saber con quién estamos conversando, porque estoy conversando con unos nombres nada más. Entonces, ahí está. Quisiera verlos a ustedes para irlos conociendo, porque ya que no nos conocemos en persona, por lo menos nos iremos conociendo en versión digital. Ahí está. Si pudieran prender toda su pantalla, por favor. A ver, mientras vamos contestando una pregunta más que ha salido de Andrés, ¿la enfermedad de Payet puede causar alguna complicación al momento de un abordaje quirúrgico? La enfermedad de Payet o leontiasis ósea es osteopetrosis, ¿no? Es una patología en la cual el rostro se deforma y aumenta de volumen significativamente, pero el problema principal es que comienza a producir compresión de las terminaciones nerviosas y el paciente puede desarrollar parestesias y esas cosas, ¿no? Estoy viendo más, pero faltan caras para ver. Vamos a ver, hay 3 páginas, la mayoría está cerrada. Gladys, ¿dónde está? Betsabe, Stephanie, Elena López, Alison Cortés, Alejandro, Nicole Ramos, Eduardo Ayala, la misma Angeli. A ver, abran sus imágenes para verlos. Es importante que tengan prendida su imagen. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Le voy a mandar sus claves mañana a través de sus delegadas y me envían, si ven por conveniente, algún tema que les pueda interesar, si no vamos a ir avanzando un poco también con los temas del sílabus, que es importante. Esto también está en el sílabus, o sea que ha coincidido la sugerencia que ustedes me han hecho. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, chicos. Bye, buen fin de semana. Nos vemos, chicos.